Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy en este conversatorio, que el tema coyuntural es por el que vamos a empezar la cuestión del fondo indígena, pero esta cuestión del fondo indígena queremos tratarlo en el marco de las políticas de los dos gobiernos anteriores del movimiento al socialismo, tanto de Evo Morales como de Luis Arce, y cuyos núcleos políticos más importantes han sido básicamente extractivistas, depredadores del medio ambiente y vulneradores de los derechos de los pueblos Algo. indígenas. Para ello vamos a tratar en un primer momento la cuestión del fondo indígena, a cargo sobre todo de la hermana Toribia Lero, exdiputada nacional, quien se conectará enseguida. Y como ya tenemos presente con nosotros a Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija y vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos de Bolivia, quien nos empezará hablando justamente de uno de los más graves atentados producidos en Bolivia contra los derechos de los territorios de las comunidades campesinas, que es la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Para ello, por favor, Miguel, ¿me permites compartir pantalla? Voy a mostrar un par de videos cortitos. Miguel, voy a compartir pantalla. ¿Puedo? Compartir pantalla, por favor, para poder mostrar. ¿Sí puedo, Miguel? Oh, espero que Miguel no se nos haya ido. Ok, a ver, veremos si se puede. José Luis, vos tenés que poner compartir pantalla. Ah, ok. Vos sos el anfitrión ahora. Ok, gracias. Listo. Muy bien. Entonces, ya está. Ajá. Y vamos a ver entonces. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Bien. Entonces, quiero empezar, decía, con un par de videos ya de 2017. Y aquí está uno de los más recientes comunicados del Comité de Huelga, del Comité de Defensa de Tariquía, y cuyo comunicado oh, oh, volumen está bajito. Vamos a ver.
No se les escucha nada, José Luis. Oh, qué lamentable. Bueno, en todo caso, creo que al menos la imagen valdrá. Es el comunicado que lee el representante del Comité de Defensa y es precisamente en el punto de la vigilia que han hecho los comunarios para que no ingrese la empresa Petrobras y PFB Chaco. Bien, siguiente, espero que aquí esté un poco mejor el volumen. Justamente tenemos a Yolanda, quien va también a leer el pronunciamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Creo que aquí el volumen está un poco mejor. Mientras en tu grabación vaya bien, ni modos, porque realmente no se escucha, pero creo que está bien si va en ya en tu programa, ¿no? Bien, Muy bien. Eso entonces quería que esté como antecedente de esta problemática seria que está ocurriendo en la región em, Bien, vamos a entonces empezar con esos antecedentes. Disculpen por las dificultades del audio, pero era importante mostrar que hay resistencia hacia esta cuestión de los hidrocarburos en Tariquía. Yolanda, por favor, coméntenos qué es lo que está ocurriendo en Tariquía. bueno, muchas gracias. Últimamente, las comunidades de Pampa Redonda, Chiquiaca Centro, Chiquiaca Norte, bueno, varias de las comunidades que pertenecen a la subcentral de Chiquiaca han tomado conocimiento de que nuevamente la empresa, una intermediaria, estaría ingresando a la zona para hacer la aplanada, para ya directamente entrar al área de la producción. Esto en el domo X3. Así que una vez que ellos se han alertado de esta situación, ellos se han movilizado y han establecido un punto de vigilia en Saicán, cerca de Quebrada Las Vacas, que le llaman un lugar, y han estado haciendo una vigilia aproximadamente más de una semana porque salieron primero a la ciudad, a Tarija, a denunciar que nuevamente la empresa estaba ingresando a esta área y ellos habrían denunciado categóricamente que el lugar donde ellos están ingresando es lugares cabeceras de agua y que esto iba a afectar el único río que se tiene en esta área, que es el río de Chiquiacá. Pero tal vez es importante señalar que la movilización y la resistencia de las comunidades de Tarquía viene desde el 2017. El 2017 ya se movilizaron cuando salieron estos tres decretos
¿no? En los cuales permitía la exploración hidrocarburífera en un área protegida. Un área protegida como es la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tarquía, que por decreto hace 36 años fue creada. El 2018 se levanta la consigna de Tarija de pie y se realiza la primera marcha hacia la ciudad de Tarija, donde mujeres, principalmente de la zona casi núcleo de Tarquía, son las que lideran. El 2019, en agosto, otra vez se hace una movilización. En este tipo de movilizaciones, siempre activistas de derechos humanos hemos ido acompañando, nunca en la parte más de visibilidad, sino con un apoyo logístico, con pequeñas cosas para que el protagonismo y la defensa sea expresamente de ellos. El 2023 nuevamente se salen en una movilización porque lo que muestran la empresa y el gobierno que habrían realizado unas consultas previas, pero ya en ese momento se decía que eran fraudulentas y que además se habían hecho a presión. Que convocaron a los comunarios a Patcaya, que es la capital de la provincia, y hicieron un tipo de informe, firmaron unas planillas por la alimentación y la participación, y estas fueron utilizadas, ¿no? Como que ya se había realizado una consulta previa. Luego nos viene la pandemia y un poco de pausa, y el 2023, por ejemplo, la compañera Paula Gareca y Ruda Lipas, que son personas luchadoras, defensoras del territorio, han denunciado amenazas, presiones por permitir el ingreso de las petroleras. Es importante compartir con la audiencia que muchas familias se han dividido, principalmente en Tarquía, por la presión económica que han ejercido, porque no podían acceder a proyectos por el municipio. O sea, ha habido una presión desde el gobierno en todos sus niveles para forzarles a aceptar el ingreso de las petroleras. En el 2024, otra vez las comunidades han anunciado marchas tras conocer que se estaba ingresando al bloque de San Telmo Norte, ¿no? Y que iban a realizar ahí ya todas las políticas extractivistas. El 2023, Derechos Humanos ingresa al Cajón, que es una comunidad frontera con la Argentina, por donde también estaban pretendiendo ingresar. Este es un poco un hito importante porque ahí nos acompañó Amparo Carvajal y bueno, fuimos perseguidos, hostigados, ¿no? Por los comunarios que nos perseguían en motocicletas, en vehículos, pero logramos finalmente llegar al lugar y ahí denunciamos que estas áreas no tenían más que 4 o 5 familias y que no eran los 30 comunarios interculturales que se atribuían el derecho de haber autorizado el ingreso de la empresa. Y bueno, ahora en diciembre están las vigilias en Chiquiacá, buscando impedir el ingreso de la maquinaria petrolera. Sin embargo, son alrededor de 20, 23 comunarios que rotando van haciendo la vigilia. Y ha habido un momento en el cual no estaban todos y lograron ingresar. Apenas hay audios y hay toda una información de cómo una mujer quería impedir el ingreso y un niño, una niña. Entonces, esto es lo que nos ha molestado bastante y hemos emitido un pronunciamiento porque están sufriendo amedrentamiento, están sufriendo presión, maltrato. Es increíble lo que está ocurriendo en Turquía. Y para, digamos, dar un contexto más de lo que ha ocurrido, teníamos 24 comunarios que han sido procesados por la resistencia del 2024, cuando no querían que ingresen los trabajadores al área, de los cuales ahorita solo hay 12 que están en juicio, 8 varones, 4 mujeres, y los delitos que se les han sindicado es obstaculización al derecho al trabajo y por delitos
incentivar a delinquir, o sea, como viles delincuentes, ¿no? Hasta el momento continúa esta medida que penosamente la justicia solo respalda al poderoso, al que tiene recursos. Es un escenario de David y Goliat, textualmente, porque no hay condiciones. Intentamos ver que otras organizaciones puedan levantar la voz, pero aquí viene un peso de decir es que necesitamos gas, necesitamos gasolina, necesitamos diésel, y entonces hay como que, que Tarija, por lo menos la ciudad de Tarija, mira hasta contemplativamente el abuso, el atropello que están realizando contra comunarios en situación de indefensión. Esto podría comentar lo que actualmente está ocurriendo en Chiquiacá, que es importante que sepan que es una zona de amortiguamiento de la reserva. Al lugar donde están entrando es 5 kilómetros ya del núcleo de la reserva, y lo que más señalan las dirigentes que salieron a Tarija, van a contaminar los afluentes, los que alimentan el único río que es Chiquiacá, y que al momento muchas de ellas dicen, nosotros tomamos el agua directamente de los pequeños ríos, pequeños afluentes, porque es una cabecera de cuenca, ¿no? Entonces, y nunca nos enfermamos porque el agua no está contaminada. Así que su mayor defensa, su mayor bandera en este momento es el derecho a tener agua, al medio ambiente y a la vida. Esa es la bandera con la que están levantadas los comunarios y comunarias de la zona. Y como Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tanto Tarija y a nivel nacional, estamos con ellos y con ellas. Muchas gracias, querida Yolanda, por comentarnos estas situaciones. Un par de preguntas complementarias. A ver, primero, usted hacía referencia muy pertinentemente a que esta exploración y explotación de hidrocarburos tiene que ver con decretos ilegales, inconstitucionales, por cuanto nuestras leyes, desde la ley del medio ambiente, la propia Constitución, la ley de la madre tierra, etcétera, la ley forestal, etcétera, varias leyes indican claramente que no se puede, no se debe hacer actividades extractivas en áreas protegidas. Y la Nacional de Flora y Fauna de Tariquía es un área protegida y no debería haber. Pero estos decretos del 2015 transgreden estas leyes y permiten ilegalmente hacer exploración y explotación en Tariquía. Esto me gustaría que lo pueda reiterar, que estamos ante situaciones ilegales de parte de los gobiernos tanto del MAS como el actual. Una segunda cuestión que convendría que nos pueda referir Yolanda es que desde el 2017 por lo menos asistimos a una sistemática vulneración de los derechos de los comunarias y las comunarias de Tariquía. Recuerdo entre muchos otros hechos, 2019, marzo del 2019, que también estaban haciendo una vigilia los comunarios en Chiquiacá y que fueron golpeados por la policía, básicamente mujeres que fueron violentadas por la policía que levantó, reitero, violentamente esas vigilias en el 2019. Y luego, sucesivamente, usted nombraba algunos de esos hechos, la policía, en vez de defender, como establece nuestra Constitución, a la sociedad, es el deber de la policía defender a la sociedad, ha estado también de manera continua defendiendo a las transnacionales como Petrobras, básicamente, para que ingrese a la zona. Y finalmente, quizás también referirse a que entre los derechos que les asisten a los comunarios es a la consulta previa, libre e informada. El gobierno, a través de la propia empresa, ha hecho una consulta, pero una consulta totalmente fraudulenta, engañando a los comunarios y estafando, yo diría, a los comunarios. Coméntenos un poco estas situaciones que amplían la información para la sociedad boliviana que muy poco conoce de esta situación
quizás por estar al sur del país, pero incluso los propios medios informan poco de esta situación. Comenten eso, estas situaciones, por favor, Yolanda. Bueno, aunque los decretos originales de hace 36 años protegen la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tarquía, varias autorizaciones recientes para la exploración de la petrolera han ido generando este conflicto. Por ejemplo, cosas muy concretas. Ellos han obtenido la licencia ambiental, o sea, tienen una licencia ambiental totalmente basada en datos fraudulentos. Por ejemplo, han modificado el plan de manejo de la reserva para señalar que el lugar donde van a hacer la exploración del Domo X3 no está dentro de la reserva, que está alejado. O sea, han hecho realmente lo que han querido en términos sencillos, manejando, manipulando los decretos, cambiando la georreferenciación y principalmente el plan de manejo, donde han dejado, entre comillas, legalmente se han protegido para hacer lo que están haciendo ahora, ¿no? Entrar de manera totalmente atentatoria a los derechos de la zona. Entonces, el marco legal y los decretos vigentes, lo único que han hecho es em, intentar respaldarse para que la intervención de la empresa, y ahora es una intermediaria de Santa Cruz la que está entrando ahora, ¿no? Tengan la absoluta impunidad y además, con toda esa supuesta legalidad, ellos acusan a los comunarios de obstaculización al derecho al trabajo, de incitación a delinquir, o sea, realmente como para tener impunidad en lo que están haciendo. Y claro que esta situación, los comunarios tienen esa, no sé, esa esencia de saber claramente en qué va a impactar el ingreso, la exploración en el área, porque ellos han ido a varias otras zonas donde las petroleras han intervenido, han visto el nivel de contaminación de los ríos. Lamentablemente, la poca eficacia en el cierre de algunos pozos por Yacuiba, por ejemplo. Entonces tienen una conciencia clara de que el ingreso de las petroleras no les va a traer nada bien y ellos efectivamente cuestionan, primero, su protección es el agua. Eso es un. Segundo, sus actividades agropecuarias simples para la sobrevivencia o para vivir ellos. Y el otro, el cómo el gobierno a través de este tipo de accionar, ¿no? Ha dividido a las comunidades, porque eso es importante comentar, que no es todas las comunidades, efectivamente, porque se ha utilizado mecanismos bajo los cuales han dividido familias, han dividido comunidades con trabajos, con algunas prerrogativas que les van a dar, qué sé yo, algo de trabajo en la zona. Y eso ha debilitado en algunos momentos la resistencia monolítica que se tenía el 2017 y el 2018. Así que es, los impactos ambientales y sociales son totalmente evidentes y claros. O sea, no es que la gente se esté inventando y sea por un capricho el que no quieran que ingresen a explorar. Este es un área, una zona que le llaman de bosque nuboso. Está ligado a todos los afluentes hasta la Argentina. Tarija nos beneficiamos de todo ese bosque nuboso que llega. Sabemos exactamente cuándo va a llegar el sur, cuándo va a haber lluvia. Y toda esa área es la área que está contemplada como un área de exploración por la empresa Petrobras y por el gobierno. Así que es una situación de indefensión, efectivamente, pero lo que sí nosotros admiramos es cómo la gente tiene claro en tema de los impactos ambientales, riesgo de contaminación de cabeceras de las cuencas que abastecen Tarija y Bolivia, alteración de su ecosistema,
¿no? Afectación en la regulación hídrica. Eso es lo que ellos tienen clarísimo. Y en lo social ya había señalado los conflictos que ha generado entre las comunidades. Ahora, y lo otro es la pérdida de confianza en procesos de consulta, porque ellos han utilizado un instrumento que es netamente administrativo. Es un requisito administrativo. O sea, como no son pueblos indígenas, en Tarquía viven comunarios. Es, son comunidades, no son pueblos indígenas. Entonces, descalifican la consulta ley libre y todo eso de la OIT y solamente hablan un proceso administrativo. Y lo otro es que la gente está radicalizando, ¿no? Sus bloqueos en la vigilia y por otro lado ellos están con estas demandas judiciales que efectivamente atentan contra la armonía de los comunarios entre ellos hacia afuera y nadie quiere estar sometido a un proceso judicial con el descrédito que tiene la administración de justicia. Ojalá en este nuevo escenario realmente las cosas sean diferentes, porque no puede ser que personas que solo con su cuerpo han defendido, han detenido y están como si fueran grandes delincuentes que hubieran, no sé, intentado miles de cosas. Realmente, yo les pido disculpas, pero me emociona y me da muchísima indignación, ¿no? El cómo gente totalmente parametrada, así, vestida como para afrontar cualquier cosa contra gente que tiene apenas una polerita y tiene unas sandalias. Y en esa relación los arrinconan, los golpean, los empujan. Es totalmente vulnerador de los derechos humanos, esa actuación. Totalmente, querida Yolanda. Quisiera para terminar esta su intervención que nos amplíe esta cuestión de los derechos humanos, esta vulneración sistemática de los derechos humanos que se produce ahí en Tariquía. Decía primero el carácter ilegal de estos decretos, que no debería haber ninguna actividad extractiva en la área protegida, aparte de haber modificado inconsultamente la propia zona núcleo de Tariquía para precisamente explorar esto primero. Segundo, estas intervenciones continuas de la policía que golpea sobre todo a las mujeres que están en la vigilia. Decía lo de 2019, pero hay varios otros acontecimientos en que la policía violenta a la gente que está en la vigilia. Y finalmente quisiera que nos informe esta cuestión de la acusación, el juicio, el proceso judicial que se ha instaurado a más de 20 comunarios y que el año pasado fueron citados creo que al juzgado de Entre Ríos, y de los cuales decía 12 u 11 que ahora mismo No continúan sé. con estos procesos. Esto Sí, realmente es muy grave, primero porque es en varios lugares, zonas de sacrificio llamadas así, afectadas por el extractivismo, que están siendo enjuiciados los comunarios en la cuenca y subcuenca del Popo igualmente y por un delito realmente ridículo, ¿no? Como, ¿cómo puede ser posible que en Bolivia defender el territorio sea un delito, ¿no? Esto realmente es muy grave y como usted decía, además las empresas aducen que es por perjudicar el trabajo, etcétera, o el derecho al trabajo, lo cual es totalmente falaz. Coméntenos esta situación de vulneración de derechos que se generan, se proceden impunemente, además, ahí en Tariquía, como en otros lugares, pero nos interesa Tariquía porque decía, se conoce muy poco, más allá de Tarija, de lo que ocurre ahí. La propia prensa, reitero, informa muy poco y solamente la versión de las autoridades, ¿no? Que dicen sobre Tariquía, pero nos interesa mucho esta situación de la vulneración sistemática, reitero, de derechos que se producen ahí en Tariquía. Como activistas de derechos humanos hemos identificado 5 de los cuales se están vulnerando. Y efectivamente es el derecho a la consulta. Las comunidades han denunciado que todos los procesos que se han desarrollado, como el que he señalado en Parcay, han sido fraudulentos.
no han cumplido los estándares del Convenio 169, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos y el Acuerdo de Escazú, en que no se puede señalar a un defensor del territorio, de la tierra, del medio ambiente como un delincuente, es un defensor. Se han realizado varios procedimientos bien apresurados y con presiones, lo que ha vulnerado lo que es el principio de buena fe y el consentimiento informado. Eso es uno de los derechos que hemos visto. Derechos al medio ambiente que a lo largo de la entrevista he señalado, y es que esta exploración hidrocarburífera en áreas protegidas amenaza la biodiversidad, las fuentes de agua y la regulación hídrica. Claro que ellos señalan que la afectación va a ser mínima, que esto no afecta, que técnicamente ellos pueden demostrar que eso no se va a dar. Sin embargo, es un derecho colectivo a un entorno saludable y está reconocido por la Constitución boliviana y los tratados internacionales. El tercer derecho son los derechos territoriales y de autodeterminación. Esas comunidades campesinas se ven vulneradas en su derecho a decidir sobre su territorio, a ser consultados, dialogados. ¿No? Hay unas normas nacionales y convenios internacionales, sin embargo, la imposición de estos proyectos extractivos sin consentimiento está afectando la soberanía de las comunidades que forman parte de la reserva. El cuarto derecho es el derecho al acceso a la justicia. Se han denunciado serias irregularidades sobre la publicación de la licencia ambiental. Lo han ocultado por meses. Esto ha impedido que en su momento se pueda impugnar. O sea, no teníamos el plazo legal para impugnar estas licencias ambientales. Y esto ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Y finalmente, los derechos civiles y políticos. Se está criminalizando a los defensores ambientales. En principio eran 29 comunarios y activistas que estaban enfrentando procesos penales. Era impedir la función pública, libertad al trabajo. Entonces, todo esto contraviene los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre la protección de defensores de derechos humanos. En este ámbito, bajo el apoyo de una organización, una ONG que ha logrado pagar un abogado, les ha hecho la defensa legal. Sin embargo, esa defensa no ha logrado superar ya la imputación que pretenden hacer a 12 comunarios, 8 varones, 4 mujeres. Y el otro es también, disculpen, me gustaría hablar sobre el derecho a la integridad física y psicológica. La gente vive tensa, la gente vive amedrentada, atemorizada. Yo cuando los veo que vienen a Tarija, realmente ven como si todos fueran enemigos y asustados, totalmente, y no pueden atender su salud. Realmente es una situación que, porque estas vigilias y los bloqueos siempre son objetos de amenaza y hostigamiento. Ahora sí es bueno señalar que no ha ingresado la policía acompañando a la empresa. Es la primera vez que vemos una movilización enteramente de la fuerza de la empresa, porque esto pone en riesgo la seguridad y las familias que están movilizadas en defensa de la reserva. Entonces es un derecho vulnerado a su integridad física y psicológica. Eso yo podría señalar y en el caso de estos procesos que se están llevando adelante en Entre Ríos, estamos acompañando de cerca. No podemos, nosotros no somos, no podemos patrocinar legalmente una situación, pero sí estamos como veedores y amigos curie dentro de todo este proceso que se está dando y esperamos que caigan los 12 procesos judiciales que están haciendo a los comunarios y han agarrado a los líderes más claros, a los líderes que tienen clarísimo todo el proceso, se lo saben en la palma de la mano, qué decretos, en qué momento, qué acciones, dónde, todo, y los han acallado. Entonces, no pueden hacer voz pública, están amedrentados. Así que es una situación bastante conflictiva. Y el acuerdo de Escazú es un saludo
porque efectivamente, a pesar que el Estado boliviano ha reconocido el acuerdo de Escazú, no lo aplica. En estos casos vale más el interés de la empresa, el interés que se tiene de estos de explorar estos recursos en esta área. Muchas gracias, Yolanda, por estas informaciones. Lo último, ¿qué es lo que centralmente estarían pidiendo ahora los comunarios? Estimo que obviamente que deje de haber explotación hidrocarburífera en Tariquía, en la reserva de Tariquía, por las razones que usted ha expuesto. Y creo que también se hablaba de la anulación de los contratos porque además son ilegales, porque están en un área protegida. ¿Cuáles serían las primeras principales demandas de los comunarios? Esto porque también nos interesa, este video se va a difundir ampliamente y ojalá pueda llegar al propio presidente tarijeño, ojo, como es Rodrigo Paz, para que también se entere de esto. ¿Cuáles serían las primeras demandas para terminar esto, Yolanda? Bueno, una de las demandas que es de corto plazo es el no ingreso de la empresa petrolera, de la intermediaria que está ingresando para hacer la planada y preparar todo el área de producción, porque esto va a afectar el ecosistema. Normalmente para ya hacer la planada, que es una apertura de camino, voltean árboles, afectan todo el ecosistema del área. Y lo que sí me olvidé señalar es que la empresa logró ingresar al área por otras zonas alternas, o sea, están desesperados porque tenemos información es que este es su último mes para realizar esto, entonces por eso es que hay una actuación totalmente abusiva y con fuerza, ¿no? Esto es importante que se sepa. Eso, entonces, no el ingreso para la producción. La segunda petición es la liberación de todos los juicios que se han iniciado contra los comunarios que están defendiendo la reserva de Tarquí. La tercera petición es básicamente una revisión de la modificación del plan de manejo de la reserva, que es sumamente importante, la auditoría a la licencia ambiental que se ha obtenido de manera totalmente irregular. Y finalmente, no la anulación de decretos que han favorecido, han posibilitado, ¿no? Que, entre comillas, de manera legal, las empresas de Petrobras y sus intermediarias, ¿no? Ingresen a la zona. Esas serían las peticiones y en el ámbito del diálogo, los comunarios señalan que vengan los senadores, diputados y el presidente y de cara al pueblo se hable de estas situaciones. Ellos han hecho votos resolutivos, han sacado una serie de información, pero nunca los han escuchado. Siempre hay una negación y una negación intencionada, porque siempre indica, no, es que hay otros comunarios que están de acuerdo y ustedes son los únicos que no están de acuerdo. Entonces, esas serían más o menos un ramillete de temas en sentido de prioridad y en sentido de accionar. Desde la Asamblea de Derechos Humanos, nosotros vamos a ir hacia la anulación de decretos que están favoreciendo el ingreso de una Reserva Nacional de Flora y Fauna. Y el día lunes estaremos en la ciudad de La Paz en una reunión con el defensor del pueblo, justamente con estos decretos y estos procedimientos que se han dado en Tarquía, para que la Defensoría también haga una petición de informe de cómo se han llegado a obtener estas licencias ambientales, el plan de manejo de Tarquía se ha modificado, todo esto para que, bueno, también se actúe, ¿no? Desde otros niveles en protección de la reserva y principalmente de respaldo a los comunarios y comunarias de la zona. Muchísimas gracias, Yolanda, de verdad, por su trabajo, por su apoyo solidario a los comunarios y comunarias de Tariquía. Muchísimas gracias, Yolanda, de verdad. Si nos puede acompañar y enseguida tendremos la participación de la hermana Toribia. Hermana Toribia, por favor, quisiera que ahora intervenga usted. Hermana Toribia nos va a hablar básicamente de la cuestión del fondo indígena, pero este tema del fondo indígena en el contexto de las políticas extractivistas y vulneradoras de derechos
que ha desarrollado durante más de 20 años el movimiento al socialismo y que lamentablemente el gobierno actual continúa esta misma lógica vulneradora y depredadora de la madre tierra. Hermana Toribia, por favor. ¿Cómo estás, hermano José Luis? Vas a disculpar, buen día. Estaba en otras llamadas. Buen día también a la hermana de la Yolanda. ¿Cómo está también la otra hermana? Buen día. Buenos Buenos días, días, Sí, Silvia. hermano. Buen día. bueno, en principio, hermano José Luis, agradecerte siempre por, a ver, voy a acomodar mi silla, creo que está mal. Agradecerte siempre por el apoyo, ¿no? Y también por organizar este tipo de eventos justamente para poder este, hablar, ¿no? Y ver nuestra posición, hacer conocer nuestra posición respecto a los acontecimientos. Y en este caso, un tema que no es un tema cualquiera, sino un tema tan emblemático como es el Fondo Indígena, ¿no? Fondo de Desarrollo Indígena llama, y que, bueno, el 2015, mira, hace 10 años ya se supo de esta gravísima situación de desfalco, de corrupción, de malos manejos, y no se ha resuelto el problema. Y ahora que hay un cambio de gobierno, ¿no? Y todo cambio siempre trata de relucir, digamos, acontecimientos también, y en este caso, y no solamente eso, sino que eh, ya no estamos bajo el régimen del MAS, que donde era tan prohibido hablar de estos temas, ¿no? Es otro gobierno, entonces se está, yo digo, aprovechando la coyuntura, la oportunidad de volver a tocar este tema que sinceramente estaba quedando en total impunidad, ¿no? Entonces, y para, tendríamos que, yo digo, tendríamos que, pienso, los activistas en este caso, trazar mínimamente una línea clara por dónde tendría que ir estas investigaciones, ¿no? O sea, cómo llegar a, a lo profundo, a lo más fondo, si se quiere, del problema, ¿ya? Porque es eso, pues, o sea, ahorita ninguna organización, eh, así sea CONAMAC, SIDOB, han estado con el oficialismo por tantos años, no se pronuncian. Tampoco los pueblos indígenas de ya regionales, si quieres, ¿no? Un poco más pequeñas, no se pronuncian. No hay indígenas o un grupo de indígenas, ¿no? Exigiendo, insistiendo al gobierno, ¿no? Para que se dé con los responsables y que se haga justicia. No hay, estimar. Eso a mí me preocupa para de inicio decirte. Me hubiera gustado, y a mí estamos en eso también, ¿no? Buscándonos con algunos hermanos para poder hacer un documento y hacerle llegar hasta el presidente y a las instancias que corresponde sobre nuestra posición respecto al fondo indígena y de cómo también quisiéramos que se encare esta situación. Ya más allá de que al presidente le han encarcelado, capaz que salga como Áñez víctima y va a querer cobrar millones al Estado porque su proceso o no ha cumplido el debido proceso para ese encarcelamiento, ¿no? Y, y capaz que acabe así también, quién sabe, porque los jueces, los fiscales no son de fiar siempre, ellos van a trabajar en favor de los grupos de poder en este caso. Entonces, para que no quede así en la impunidad y para que se haga justicia, así por la gente que ha muerto luchando, como Marco Aramayo, Tata Epifanio Pacheco también ha muerto en esas. Me dicen, no, no sé si es verdad, pero no creo que sea mentira, digo, porque me han llamado muchos hermanos, de hecho, cuando murió Aramayo me dijeron, Tata Epifanio Pacheco también ha muerto en las mismas condiciones, así llevado a juicios. Solo la finalidad fue acallar o dejar en total impunidad a los peces grandes, a los peces gordos, como se dice, ¿no? Porque
Em, recordemos justamente, hay varios libritos que han escrito, ¿no? Sobre el fondo indígena, esto también de Aramayo, después hay unos folletos que han salido, tienen datos interesantes, ¿no? Inclusive ha escrito esta exdiputada que se llama Jimena Costa, ha escrito el ex senador Ortiz de Santa Cruz, han hecho peticiones de informe porque eran autoridades de la Asamblea Legislativa. En competiciones de informe puedes pedir información mucho más eficaz, o sea, datos mucho más creíbles si quieres, ¿no? Porque es el Estado que te está informando, no está, porque los datos, si haces un diagnóstico, te van a dar datos a veces lo que piensan, cómo piensan, eso está muy bien, ¿no? Para colaborar, pero ya el gobierno, el ministerio, el ejecutivo, ya te da información de Estado, pues, ¿no? Con lo que puedes corroborar con otros. Entonces, se necesita mucho trabajo. Y han pasado 10 años. ¿Y tú qué crees? ¿Que hay todavía información que estén guardando? No. Me imagino que lo han eliminado. Es el robo, la estafa, el saqueo más grande que ha podido cometerse durante el gobierno de Evo Morales. Y esos recursos tenían una finalidad, ¿no? Una finalidad de lucha histórica, de causa histórica, étnica, si quieres, porque tú sabes que desde aquellos años yo vengo en el CONAMAG apostando desde su fundación y desde más antes, inclusive nosotros como activistas. Entonces, para nosotros, por ejemplo, lo primero que pensar para el CONAMAG era ah, construir alianza con los hermanos de la Amazonía, con los pueblos de allá, ¿no? Indígenas, como los Tapiete, los Guaraní, los Itonama, los Pacawara, con ellos. Y eso era la CIDO, por eso lo primero que había hecho CONAMAG a la cabeza de Vicente Choquetiglia fue a buscar a la CIDO. No, antes de Amayo sí era Marcial Fabricano, si no me equivoco, no era otro, Guarayo creo que era un dirigente. Entonces, con ellos nosotros iniciamos las alianzas para trabajar políticas de Estado para naciones y pueblos indígenas, pero esta vez agarrándonos del marco del derecho internacional, que era el convenio 169 de la OIT. Hace años, mira cuántos, casi 30 años, ha pasado desde el 96. Y eso, no había todavía CONAMAJ, había FASOR, ¿ya? Y de los amazónicos venían a enseñarnos derecho indígena, el Pedro Fabricano, que era su hermano de Marcial Fabricano. Yo recuerdo esas cosas, ¿no? Y a mí me entraba una corazonada de que ese era el camino, ese era nuestro camino, y por eso me agarré como garrapata del CONAMAG, de ese liderazgo del CONAMAG, de la línea del CONAMAG, del proyecto político de reconstitución, y que sí tenía mucho, mucho que ver, ¿no? Mucho respaldo, garantía, si quieres, el derecho internacional. Entonces, por eso fuimos nosotros hasta Santa Cruz para hablar con los hermanos de la Amazonía, decirles que tenemos que construir una alianza y con esa alianza tendríamos que visionarnos para construir un país distinto. Porque la constitución política de aquel entonces no nos tomaba pues en cuenta. Todos éramos católicos, hablábamos español, todos éramos no sé qué, pero había una tremenda exclusión de la realidad nacional. Y nosotros lo vivíamos, lo sentíamos, y con ese sentimiento había una hermandad muy profunda con la Amazonía, ya con los hermanos de la Amazonía. Solo conocía sido. Después, ya que se ha constituido el CONAMAG, yo participé en la GAMPI, no sé qué GAMPI sería, pues, pero era en Camiri. Yo ya me vine a La Paz a trabajar, ¿no? Ya me he ido a La Paz a trabajar contra viento y marea porque no tenía yo, a nadie conocía, dormía yo en un cuartito que era de la oficina del CONAMAC, la CIDOB que nos ayuda porque CIDOB tenía una oficina de enlace en La Paz, ya era en la calle, ¿qué calle? Pues era Boquerón. Y ahí yo dormía ahí porque no teníamos sueldo, yo aventurera también, diciendo que el CONAMA tiene que ir, ¿no? Y de ahí yo me fui allá a Camiri con Mama Alias, con Marcos. Entonces ahí vi otra realidad, ¿no? Otra realidad de cómo era el movimiento indígena de la Amazonía. Todos se juntaron desde Pando
hasta Tarija, estaban ahí en camino, han llegado en avión hasta Santa Cruz desde Pando, decían que habían viajado en lanchas. Todo eso te digo, ¿por qué? ¿Por qué debemos luchar por el fundio? Entonces ahí, ¿no? Los amazónicos distintos y nosotros los collitas, y ahí le planteamos a la SIDO de que constituyamos una gran confederación nacional de pueblos indígenas de Bolivia. Y los asesores, como siempre, eran blancos, obviamente, no querían. Y ahí habían muchas ONGs, no querían, decían, no, los coreas son unos revoltosos, que les gusta hacer lucha armada, que sabes, justamente Felipe Quispe creo que tenía que salir de la cárcel, y había salido, algo así. Son así, les gusta hacer bloqueo, nosotros tenemos que ser distintos, tenemos que dialogar con el gobierno, porque nosotros también somos gobierno, así dice. Entonces era muy distinto, eso sí era renovación de liderazgos, todo. Entonces, quedamos en que íbamos a hacer alianza, ¿no? Pero visibilizando nuestras organizaciones, SIDOB en Oriente, Chaco y Amazonía y CONAMAG en la región andina, y que ellos nos iban a respaldar. ¿Por qué? Porque la Confederación, con la salida del Felipe de la cárcel, se ha potenciado y no nos querían ver. Nos decían que éramos chitacos de las ONGs, que éramos del imperio, que éramos una ONG que estaba suplantando a la CESUTSEBE. O sea, nos odiaban grave. Pero nosotros también éramos líderes jóvenes, no conocíamos nada de todas las historias, todo porque éramos de abajo de la comunidad, estuvimos saliendo como a la luz, pues, ¿no? Y enterándonos de cada cosa. Y nosotros no sabemos nada abajo. Todo lo que ha pasado aquí arriba no sabemos nada. Y así que nosotros queremos caminar así, así, así. Y nos hemos plantado, pues así el Felipe Quispe nos busca. Ya después, retornando de allá, ya me vine yo con esa idea, muchos, ¿no? De que tenemos que fortalecer al CONAMAC, la CIDOB, somos hermanos y vamos a luchar juntos por un proyecto para naciones y pueblos indígenas. Ahí ya se habló de la IDH, ahí yo conocí esas grandes tuberías que estaban trabajando, creo que ya estaban acabando para la exportación del gas a Argentina y a Brasil. Por eso yo sostengo, siempre digo, y después hice un curso también. Entonces sostengo siempre de que yo he visto, me consta, cómo los guaraníes desde aquella vez reclamaban el derecho a la participación de beneficios, que sus territorios habían sido afectados por el impacto ambiental por el tendido de esos grandes gasoductos, ¿no? Y que iba a venir millones de dólares a Bolivia por la venta del gas hacia la Argentina y Brasil, y que estos pueblos no podían quedarse en el atraso, siendo que la mayoría, o sea, todo es territorio indígena, y que en su territorio se encuentran estos recursos y que de ninguna manera debería beneficiar solamente a los grandes empresarios, porque aquella vez ya así amenazabas por los suelos, los que operaban era Petrol, Petrobras, no sé quiénes, y que de ninguna manera se debería permitir que solamente ellos se benefician y dejando más pobres a los pueblos que han vivido por miles de años en esa región y que ahora estaban contaminados por los aires, por el tema del gas, creo que han perforado cientos de pozos y que sus territorios también estaban muy maltratados por tantas perforaciones que han realizado. En sí, era pues una gran escuela para mí esos días de la GAMPI que he vivido. Los indígenas de Guaraní, la APG sobre todo, porque había APG ya, discutían grave este tema. Y ahí a don Vicente se le salió la idea de que, pero hermanos, ustedes han sufrido, sufren aquí, pero nosotros también hemos sufrido porque miles de originarios de tierras altas han venido a defender estas tierras en la guerra del Chaco. Porque si no, sin eso, ustedes ahorita hubieran sido patapilas del Paraguay. Nosotros hemos venido hasta aquí, hasta Camira, hasta Charagua, a defender el territorio. Nos corresponde, pues, decía. Y yo me acordé, sí, mi abuelo también está en un pergamino en mi pueblo, en la comunidad Juan Lero, Rufino Lero y Julio Lero, que habían sido los mejores trompetistas de Oruro, y ellos se han ido a rogar jovencitos a sus 19 años para venir aquí a la guerra. Y mi abuelita estaba gestando de 6 meses, se ha quedado embarazada, y por eso mi papá es el único hijo. ¿No? Es cómo se han tejido las historias y de cómo nosotros los andinos también deberíamos ser beneficiarios de esos recursos. En ese año, no me acuerdo si era el 98, 97, no me acuerdo muy bien, pero debe ser en uno de mis cuadernos.
Mira, imagina, desde esos años ya se ha empezado a pensar eso, 2000. ¿Cuánto era pues esto? Pero desde esos años ya se venía pensando, la SIDOB era pues fuerte, potente, decían que tenía dinero más que la prefectura de aquel entonces. Te das cuenta, así hemos vuelto, hemos venido, y de ahí yo me acuerdo todos esos proyectos que había. No era un proyecto de 5 años, ¿no? Y la gente era muy pobre de aquel lugar, muy pobre, pobre, pobre. Y eso ha seguido creciendo. Ya Tata Vicente ya no fue Malcu, sí, 98, 99 ha debido de ser, no me acuerdo muy bien. Pero el 2002, creo, se ha seguido haciendo encuentros en esos pueblos. De ahí viene el pacto de unidad, pues, ¿no ve? El pacto de unidad, y en el pacto de unidad ya se hace agenda, ya avanza ya estos proyectos de venta de gas, ya se agenda para que los pueblos indígenas luchemos por la participación de beneficios o las regalías primero decíamos 50%, después al 5% ha bajado, ya, total, pero eso se aprueba en el gobierno de Belcé. Y con Mesa también era la agenda. Por eso me acuerdo que el Carlos Mamani le dijo al Carlos, pero si en tu gobierno hemos hablado de esto, tema del fondo indígena, y ahora, Carlos, tú como autor tienes que hacer, no, tú como parte, no el hecho autor, tú siendo parte de eso, algo así, tienes que ayudarnos a que nos devuelvan el fondo indígena, le dijo en 2019, ¿ya? Entonces, no hemos dejado de luchar por el fondo indígena, pero esa vez cuando ya se constituye el pacto de unidad, se vuelve agenda de los pueblos indígenas, pero ya no solamente de los guaraníes, de los conamac, sino lastimosamente nuestros mismos amigos han peleado para que sea parte del pacto de unidad. Ha sido este Almaraz, el Alejo Almaraz, para que entre las Bartolinas, las SUCB y los colonizadores. Y nos ha dicho, pero hermanos, mírense, son lo mismo, son hermanos. Y ahí nosotros decimos, no somos tan hermanos, porque hermanos es tener pues un horizonte, ¿no? O sea, pero ellos no, ellos son organización social. Ya nuestros hermanos, ¿no? Entonces, son hermanos y por tanto son distintas formas de pensar, pero al final son hermanos y luchan juntos. Y habían otros también que han abogado por ellos, pero son colonizadores y no querían saber nada las IDOB de las Bartolinas ni de las SUCB ni de ellos porque siempre les han visto como los avasalladores de tierras, como también los patrones, ¿no? Decían, matan una vaca, llaman a los chimanes o a los mocetenes, les hacen comer la vaca y después les hacen trabajar como chinos sin pago. Así son los colles y así nos contan. En cambio del CONAMAC teníamos otro discurso, pues, ¿no? O sea, en cambio del CONAMAC ustedes son otro pensamiento, piensan igual que nosotros, por eso queremos hermanarnos con ustedes, pero con las Bartolinas, con los colonizadores, jamás. Así ellos se han metido ahí, ha sido la lucha, hemos logrado ya que avance, ¿no? Que sea parte dentro, sí, dentro del IDH, de la repartición, que sea de la ley del IDH, ya hemos entrado al 5%. Y de ahí nos ha tocado hacer el reglamento de cómo vamos a ejecutar esos recursos. Pero ni bien estuvimos por hablar de eso, el gobierno automáticamente nos ha quitado el 50% de esos 5%. Se lo ha llevado para la renta dignidad, para las Unibol, se lo ha llevado para, no era, primero era para era un gasto, ¿qué se llama esto? Educación cívica, algo así, para que vayamos a marchar. ¿Se acuerdan? Era para ir a marchar detrás o delante del ejército, diciendo que el ejército, ¿no? El ejército, la policía eran nuestros hermanos. En esta nueva era ya no van a ser, ya no nos van a matar, ya no van a ir a desbloquear, son nuestros hermanos, por eso le ponían poncho para esas actividades que necesitaban transportar miles de personas, comida y todo, porque las alcaldías nos daban y ellos bandidos a la alcaldía daban las plazas. Entonces, así fue, así nos quitaron. Posteriormente era educación cívica para de renta dignidad, después para las Unibor, para el INRA. Al INRA han llevado 10 millones de bolivianos supuestamente para terminar de titular las TCOs. No han hecho nada. Hasta ahorita hay muchos pueblos que no tienen teso, pero con eso habían titulado tierras
de los terratenientes, eso se ha sabido, pero ni siquiera el INRA sobre esos 10.000 ha rendido cuentas. 10 millones de bolivianos. Sí, 10 millones. 70 millones creo que era porque se hacía 10 millones de dólares. 10 millones de dólares llevaron al INRA. Y a los técnicos que han abogado para que se lleve al INRA esos 10 millones de dólares, les han designado directores del INRA departamental, y entre ellos me acuerdo con nombre y apellido al Julio Cepeda del CONAMAG. Era administrador de empresas, pero ha sido director del INRA en Oruro durante toda la gestión del Evo, hasta que ha huido. O sea, ¿cómo han corrompido a los líderes, dirigentes? Era gravísimo, ¿no? 10 millones de dólares. Al INRA nunca rindió cuentas. 2 millones de dólares para ir a comprar tierras para los guaraníes, que tenían que desesclavizar, no sé qué, y eso fue durante la época del viceministerio del Alejo Almaraz. Sacaron igual 2 millones de dólares, llevaron allá a los guaraníes. No hay informe. Dicen que han presentado, pero no hay, pues nosotros tenemos técnicos ahí, ¿no? De que nos avisaban también. Y así han ido sacando dinero y al final para, para la Unibol, no sé qué, pero era el 50%. Entonces, teníamos que planificar sobre el 50%. ¿Qué es lo que ha pasado? Las Bartolinas, las SUCB, los llamados interculturales, ellos han dicho ya, Sidobi con nada más que tengan su propio director y nosotros nuestros propios directores. O tierras altas que tengan su propio director. Así han nombrado directores a su gusto. Por eso el Epifanio Pacheco era director del CONAMAG. Había otro director para allá, otro director aquí, pero han manejado como han querido las dirigencias. Y el CONAMAG, como cada vez renovamos Maicos, no, pues no se ubicaban bien. No es por sacar la cara del CONAMAG, pero lo bueno del CONAMAG es que anualmente hay renovación de Maicos, y cada 2 años el CONAMAG, vivos o muertos, cambiamos a los Maicos también, nunca más vuelven. En cambio, en la CESUD se ve los interculturales, ellos se han eternizado y sabían el movimiento y además como eran masistas, pues nosotros no éramos masistas. Así que han hecho lo que han querido con los dineros. Y un día de esos, un tata me llama a mí y a la Sofía, que era la contadora del CONAMAG, nos dice, hermano, 800.000 bolivianos habían depositado. Yo en Cochabamba ya vivía, yo no sé. Y la Sofía nomás me avisa y me dice, los bolivianos, pero ¿qué cosa les voy a ayudar? Yo nada. Y ella me dice, le voy a llevar al Tata a ver qué ha pasado. Le voy a llevar al Tata al banco. Había sido que del fondo indígena le han depositado sin que él sepa. Solamente le han preguntado su número de cuenta. Y así a varios les han depositado. Como eran maicos, entonces se asustaban. Yo, este dinero se lo voy a devolver, y lo ha devuelto el Tata. Y después me dijeron a mí que igual estaban haciendo, a muchos dirigentes estaban depositando dinero a sus cuentas. Y yo le avisé a muchos hermanos que veníamos también ya como defensores, así les digo, así están haciendo. Estos van a acabar mal todo. Si sabes de eso, denuncia, pero no se puede denunciar nada. Pero vos denuncia y punto, así, ¿no? No se podía denunciar. Así que han empezado, así nomás ha aparecido, ¿no? Porque en el reglamento decía que no se va, que los dineros se va a depositar a cuentas de la organización, porque toditos tenemos personalidad jurídica, los a ellos, toditos tenemos. Entonces, cualquiera que presente tenía que sacar su cuenta bancaria, y si ya tiene personalidad jurídica, lo único que le falta ver es sacar el NIT y listo, ya te dan la cuenta bancaria, porque lo difícil es sacar la personalidad jurídica. En sí, un pueblo, una comunidad que es afiliada del CONAMAG no tiene personalidad jurídica, su suyo tiene personalidad jurídica. Su marca tiene personalidad jurídica y la mayoría somos TCOs, y para tener TCO teníamos que tener personalidad jurídica. No había excusa para que depositen a cuentas personales. Entonces era ya desde un principio cómo, ¿no? Y aquí viene ese racismo, y también yo digo el colonialismo nomás, que dice, estos indios que supuestamente quieren manejar el poder, tienen que hundirse, pues hay que acabar con liderazgos indígenas. Y ahí yo supe también de que el INERA estaba detrás de eso. ¿Cómo un indio puede gobernar? Hay que acabar con los liderazgos indígenas. No podía haber de ninguna manera. Los indios tienen que ser nomás los rateros, ¿no? Los indios tienen que nomás robar, corromperse. Y ahí empezó la corrupción.
2015, cuando revienta eso del... Porque nosotros después de la marcha de Chaparina hemos denunciado, inclusive me acuerdo que nos hemos tirado al piso en la plaza, digo, en la calle Camacho, frente al Ministerio de Desarrollo Rural, nos hemos puesto como alfombra para que nos pisen las movilidades, porque desde ahí hemos denunciado que hay fuerte corrupción en el Fondió, que habían sacado 800.000 bolivianos, el dirigente de los interculturales, y con eso ha movilizado gente para llevar a Chaparina, para que hagan el bloqueo, no era gratis. Después otros tantos. Las Bartolinas solamente tenían que tener una cartita solicitando a la ministra diciendo que van a hacer un tantachao provincial de las Bartolinas y que necesitaban dinero, 30.000 bolivianos era su sello. Su sello iban al fondo, inmediatamente les depositaba 30.000 bolivianos a la Bartolina en su cuenta, ella retiraba y 5.000 tenía que depositar a otra cuenta, supuestamente para el ministerio, así decían. Todo eso hemos denunciado, ¿sabes? Que se haga una auditoría, que se haga una intervención, nunca nos han escuchado. Ya entonces esas denuncias han salido ya con la marcha de Chaparí en 2011, les estoy hablando, de septiembre, ¿no? Porque ya ha habido denuncias de que de ahí han sacado, los técnicos nos han dicho, ¿no? De ahí han sacado, hermana, denuncien, denuncien. Por eso nos hemos movilizado. Entonces, lo que no había quien haga una sistematización, ¿no? Yo también venía a Cochabamba y así solamente quedó en denuncias. Y el 2015, cuando sale todo eso, ya pues era grande, la Melba Hurtado ya había recibido 22 millones. Aquí me estaba anotando hace rato, en total, por ejemplo, sea los dirigentes o a cuentas personales se han depositado más de 70 millones de bolivianos. O sea, a cuentas particulares han ido más de 71 millones de bolivianos han transferido a cuentas personales. ¿Por qué? Pero no es pues 1.000 bolivianos y como para el que hace catacora se lave las manos. Yo no sabía, puedes saber de 100.000. Ya, 100.000. Pero ya es pues mucho, medio millón. 71 millones de bolivianos es muchísima plata. Ahora, ¿quién firma los cheques? Porque había un directorio y ese directorio estaba conformado por 7 ministerios. Y a esos 7, por más que mande a su delegado, como ha dicho en su declaración el Tilín, le informa, pues, porque si yo mando delegada a alguien para que escuche la reunión, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué han dicho? ¿Sí o no? Pero no, ponerle mandado y le mandan, no es así, no es así. O sea, aquí hay algo tan asqueroso que han hecho. Por eso nosotros tanto hemos peleado. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo no quieren que nos vean rateros, los que han desfalcado, que todo es jayaya, jayaya? No. Entonces, ahí pues ya ha empezado, ¿no? Han transferido a cuentas personales de dirigentes. Y les cuento esto más. El 2015, 2016, no sé qué investigación estaba haciendo. Entonces ahí la gente de la comunidad decía, el dirigente viene, nos pide carnets, nos hace firmar un formulario, porque ese era el requisito, que firmes en un formulario su fotocopia de carnet, ¿no ve? En el formulario también todos los datos, y con eso presentabas un proyecto al fondo indígena. Es muchos han inventado comunidades, han inventado proyectos, han comprado caras negras. Hay que revisar bien algunos proyectos muy direccionados desde el masismo. Habían marcas o hay los que han recibido hasta 7 millones de bolivianos, 10 millones de bolivianos, han montado oficinas llenas de equipos, pero nunca la plata llegaba allá. O sea, se han corrompido harto. Entonces ya la gente ha tenido miedo desde 2015 firmar formulario, ya no han querido ni hacer sacar fotos, nada. Y ahí yo se preguntaba, ¿pero por qué? Es que, hermana, venían así, ni siquiera sabíamos que habían comprado llamas, habían comprado vacas, habían comprado ovejas, había llegado esto, pero esto era en el marco de todos, ¿para qué voy a decir? La gente estaba muy preocupada. Y los dirigentes, ¿sabes qué les han dicho? Si nos van a denunciar a nosotros, ustedes también van a ir a la cárcel, porque su nombre está en el formulario. Ustedes han firmado el formulario, es como si hubieran recibido el proyecto. Así que calladitos tienen que estar. Por eso la gente no quería denunciar, y yo creo que hasta ahora no van a denunciar siempre, porque ya les han amenazado diciendo, como tu nombre está en el formulario, igual vas a caer, porque a vos también te van a investigar.
Así les han hecho callar, ¿sabes? Mira cómo les están encarcelando, no sé a quién, no sé a quién, al Tatafer que se da igual, ¿no ve? Entonces, todos han estado callados, nadie. Entre el 2018 y 2019 yo ya empecé a viajar otra vez a las comunidades. No te puedo decir absolutamente nadie, pero nadie quería hablar del fondo indígena. ¿Por qué? Le decía a algunas amigas que tenía por ahí en la masa, en todo lado me decían, es que dice que todos estamos implicados por el hecho que hemos firmado los formularios. Entonces, era una sola línea que han bajado, ¿no? Han firmado en los formularios, ahora calladitos, no pueden reclamar nada. ¿Te das cuenta cómo también han usado esto para acallar? No se han conformado con la masacre de Chaparina, no se han conformado con asaltar las oficinas de la CIDOB del CONAMAC, no se han conformado con el despojo o, ¿no? del fondo indígena que se lo han entregado después a los alcaldes municipales, sino también ha continuado el amedrentamiento y hasta ahora no van a hablar, porque la mayoría de los dirigentes se han corrompido. Se sabía, a mí una chica de aquí me dijo, uno de los tatas que conozco de aquí de Cochabamba, 140.000 bolivianos se han bolsillado todo. ¿Pero cómo? Es que les han desembolsado 800.000 bolivianos para comprar no sé cuántos quintales de papa. Entre ellos se han vendido las papas. No han ido a comprar de INPA, UNPA, no sé dónde, ¿qué se llama? Hay esas empresas que producen semillas de papa. No han ido ahí. Ellos de sus aires han sacado papa. Entre ellos han vendido el quintal a 200, a 300, a lo que han querido y ahí ha acabado la plata. Y ahora en las filas del MAS van metiendo banderas, están llorando detrás de ellos, están caminando. Así es tu gente, porque yo he visto, no sé, no te puedo decir, no, ya, 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 ya. No, yo me he enfermado también al escuchar esas cosas, ¿no? Entonces, pero ¿quién te puede decir la verdad de todo esto? Son dirigentes que nunca pensé que iban a caer en esto, han estado, entonces no quieren hablar, no quieren hablar, no van a hablar. Muchos han sido implicados con chiquititos, con grandes proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, que ha recibido 7 millones 10 millones de bolivianos, su marca ha recibido del saonero, tal vez le conoce al saonero de Oruro, su mujer ahora es cónsul en Argentina. De eso me contaban cosas este periodo. Sí, mejor no me cuento, yo no me cuento porque no sé si será verdad. Había otro jaquiza, ha recibido 7 millones de bolivianos. Y me han dicho, mira, 10 millones más 7 millones son 17 millones de bolivianos que han recibido como tres marcas, tres pueblos. Y me han dicho, vamos a hacer florecer Oruro. No sé, no hay nada. Y uno de ellos ahorita es vicepresidente del TED de Oruro. Muchos de ellos que han manejado así son viceministros, cónsules, son así, hermano. Entonces, pero a la gente sí, les dice, como ustedes han firmado, no pueden hablar, no pueden denunciar, porque aunque sea una vaquita, han recibido, pues, han recibido. Así. Así te cuento dolorosamente este relato. Siempre yo hago relatos, no hago información, así, informe, como se dice. Pero al final no ha habido investigación, se ha quedado ahí. ¿Para qué? Para que ahora digan, yo digo eso, para que ahora digan, los indios tantos habían robado. No, ni siquiera le han defendido al Aramayo. Más al contrario, todos han ido contra él. Los indios son rateros, han asaltado, han robado, no quieren decir nada. Y también justifican, ¿no? Que Evo le haya entregado el fondo indígena a los alcaldes municipales. Entonces, el fondo es acallar siempre, pues, al indio. Someter, esclavizar, hacer decir jayaya, jayaya. Y que en esas condiciones el indio ya no puede ser nunca más presidente, ni siquiera ministro, porque solo saben robar. Y lastimosamente así ha acabado esta situación. No te estoy dando muchos datos porque de cuántos proyectos han sido. En Áreas de Cochabamba se ha ejecutado un proyecto, pero lo han ejecutado yo diría de la mejor manera posible, porque doña Dilma era nuestra contadora y la contadora era muy buena, ¿no? Entonces, así como la Sofía que denunciaba. Así que no puedo decir mucho de eso. Creo que era de fortalecimiento. Creo que era 100.000 bolivianos, que anda para un año, pero esos 100.000 era un desastre. Yo ahí ya no me metí más porque yo tenía otras actividades, pero lo que sí recuerdo, ¿sabes qué era?
como era 100.000, te tenían que transferir en 2 años 30.000, 30.000, 30.000 bolivianos, ¿no? Así. Pero un año pasaba, no te transferían la plata, pero ya habías gastado. Y venía el supervisor del fondo indígena, le decía, la Dilma le decía, pero nos han transferido la primera cuota 30.000, ahora ya pasó un año y medio, ya no llega la plata. ¿Con qué vamos a dar continuidad a la ejecución de este proyecto? Todo está mal. Ah, no, todo está mal, ya. Prefería grabarte sanciones que decir por qué no ha habido la transferencia en su debido momento. Después de un año y medio ya han transferido 30.000. Los otros 30.000 ya no han transferido. Así han manejado los de arriba, los del Fondo Indígena. Entonces, ¿quién tenía que fiscalizar todo eso? Es la Contraloría, ¿sí o no? Los diputados del MAS tendrían que haber fiscalizado el Fondo Indígena si decían que era gobierno indígena. O el mismo Linera que tanto decía que si el indio se va a la luna, el sol se va a esconder. Pero para mí ha sido mucho racismo, porque el indio no es pues santo, hermano José Luis, somos diablos también, ¿no ve? Entonces, para eso están las leyes, para eso hay fiscalización, para eso hay un gobierno, un ministerio, un equipo de 7 ministros que deberían haber dado lineamientos a ese fondo, pero no, creo que saltaban como demonios al ver cómo los indios se estaban también pudriendo en ese infierno de corrupción. Eso es lo grave. No es que estoy santificando, no, no, de ninguna manera los que tienen que ir a la cárcel irán. No creo que vayan nadie, yo creo, no sé qué harán, pero es triste. Entonces, por eso mismo pienso que hay que dar lineamiento con todo esto, porque más allá de los datos, cuánto ha sido, ya no se sabe cuánto ha sido esto. ¿Quién fiscaliza las universidades indígenas? Es el 15% del IDH que llevan a los, a las universidades indígenas, pero lo que saben, porque yo he fiscalizado, el 70% son administrativos y el 30% son docentes. Y docentes impuestos por el Ministerio de Educación. Y todo pagado con recursos del Fondo Indígena. Y los indígenas deberían estar fiscalizando. ¿Quién impone el rector en cada una de estas universidades? Es el Ministerio de Educación. Y los dirigentes, como son del Pacto de Unidad Masistas, firman, firman, firman. Y creo que tienen unos viáticos por cada sesión de reunión que tienen. ¿No ve? No es pues así, o sea, es horrible lo que manejan. A los ancianitos igual les mandan, esa educación cívica continuará o no continuará, porque cuando yo he hecho la petición, solo te dicen la página web, te mandan a la página web. Algunas cosas consigues de la página web y como rompecabezas armas para saber qué es lo que está pasando. Y no puedes pasarte el tiempo en eso porque yo tenía un sinfín de cosas que hacer, pero si todos los 7 diputados indígenas que eran del MAS durante estos 5 años, yo les decía, este, fiscalizaríamos, hermanos. No es para criticar el gobierno, no vamos a criticar, aunque quieran, vamos a felicitar, pero tenemos que saber cómo está marchando este llamado fondo indígena. Mira, yo ya hice una petición de informe. Mira, según este informe, los pueblos que están desapareciendo, así como los Pacahuara, no reciben un centavo. Sus alcaldes no les interesa. Los Sirio no. ¿De dónde es la Nazaret Flores? ¿Qué pueblo es? Itonama. En el pueblo Itonama hay 300 personas, creo, habitantes, no son familias, son habitantes. 15 personas si nomás se hablan, o 15 jóvenes nomás se hablan Itonama. Entonces, ¿qué va a pasar? Haremos eso. Nunca me han querido hablar. Son indígenas guaraní, yuracaré, chimán, guarayo, huenayec, guaraní de Tarija. Los 7 diputados indígenas nunca han querido hacer una fiscalización. ¿Por qué? ¿No ve? Entonces, yo he podido hacer 3, pero nunca me han dado, oh, este, ¿qué se llama? Informe completo. Y he socializado, a la prensa no le interesa tampoco. No le interesa, no ahora sí están haciendo esto, ¿no? Pero esas veces que yo he hecho, he fiscalizado, no, la prensa bonito, bien, ya ni siquiera ni te preguntan. Así es, así que
hay condiciones de fiscalizar. Ahora mismo hay Comisión de Naciones Indígenas del Ormaché, está a la cabeza en el Senado. Hay Comisión de Naciones Indígenas que también está a la cabeza de los del Libre en la Cámara de Diputados. Podrían decir, vamos a fiscalizar nada, ¿no? Entonces, no es que no hay instituciones, se puede fiscalizar desde el Estado. Y así, pues, estimado hermano, lo del Fondo Indígena. Pero uno, ¿no? Hay una finalidad de sometimiento, hay una finalidad de racismo colonial, sometimiento, acallar al indio que siempre quede de la peor manera, como los diablos, rateros que saben asaltar y a todos dicen jayaya, hacerlos ver de lo peor y que no, pues no tienen oportunidad de estar ¿no? ejerciendo otros cargos. Es un indio ratero, mira lo que han hecho con el Fondo Indígena. 71 millones a sus cuentas personales y nunca han devuelto, ¿no? Y lo otro es, no es solamente, yo creo que eso podemos contrarrestar, hay que trabajarlo muy bien, por eso no me estoy pronunciando bien yo, porque el otro tema es quiénes han sido perjudicados. Y la misma Defensoría del Pueblo ha sacado un libro donde 18 naciones y pueblos indígenas se encuentran en peligro de extinción y alta vulnerabilidad. Y anteayer, no sé qué, de la anterior semana, jueves, si no me equivoco, también la misma Defensoría presenta un libro donde dice que los pacahuaras ya van a desaparecer rapidito. Habiendo estos millones, y justamente, ¿no ve? ¿Por qué se ha creado estos millones? No eran para hacer un poncho de nuestras vidas, era justamente para fortalecer, revitalizar, ejercer nuestro derecho a la libre determinación, ¿no ve? Y poder garantizar el futuro de nuestras generaciones y construir un país plural, intercultural. Eso era la finalidad de la constitución o fundación, o sea, de que el Estado, en este caso, nos otorgue el acceso del beneficio en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Aquella vez ya habíamos dicho, ¿no? Los recursos están en nuestros territorios, guaraní en este caso, ¿no ve? Y también dijimos, ya se ha hecho prospección en tierras altas, también tenemos hidrocarburos. Pero lo cierto es que miles de soldados hemos venido, nuestros papás, nuestros abuelos, en este caso de mi abuelo, ¿no? Ha venido a defender el territorio boliviano y que por esa cuestión histórica nos tienen que dar un porcentaje para garantizar la vida de los pueblos y naciones indígenas. Eso era el objetivo. Ese objetivo ha cumplido este fondo indígena, no más allá de que se han corrompido, no se han corrompido. Para mí, eso tiene que hacerse justicia. Pero el Estado debería velar ese interés mayor, ese objetivo mayor que era cuidar la vida de los pueblos indígenas, garantizar la existencia de estos pueblos indígenas. Pero aún no, esos pacahuares están desapareciendo. Los tapiete en guaraní no hay. Dice que son tapies, pero ya no hay ni territorio, ni hay ni idioma. Se podía haber revitalizado su idioma, revitalizado, fortalecido su autogobierno, pero más al contrario, estos pueblos tienen la sangre contaminada con mercurio, los ayores han sido expulsados por esta gente indígena, campesina, que sé yo, que son collas, dice, ya no importa, que sean mis hermanos. Pero habiendo estos recursos indígenas, más quienes se han beneficiado han sido las Bartolina, las CSUTCB, los interculturales, han sacado plata harto. Hasta ahora los alcaldes, porque también he hecho esa fiscalización, han sacado harta plata aquí en 8 puentes han construido, o 15 puentes aquí en todo lo que es Chapar. Solo los chapareños, ni un proyecto para los yuki, ni un proyecto para los yuracare. Han construido un puente los campesinos aquí en Arque con 22 millones de bolivianos. Aquí en Tiquipay han construido 5 puentes los campesinos. Pero cuando vas a Pando, vas a Beni, donde están 18 pueblos indígenas, ni uno. 3 proyectos habían tenido en 5 años los pandinos, los pueblos, los que viven ahí, los chimanes, los araona, y no sé qué pueblo más viven ahí. No hay. Y sus alcaldes que han trabajado nada. Entonces, donde deberían ir estos recursos por
¿Por qué tenían que ir? El 2013, recordarás, estimado hermano José Luis, los pueblos Uru han marchado por una ley, justamente la ley de protección a los pueblos en alta vulnerabilidad. Entre ellos estaba el pueblo Uru Murato. Se ha aprobado esa ley sin presupuesto. ¿Por qué no han llevado del fondo indígena ahí para que funcione la DIGEPI, la Dirección General de Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad? Ni un peso. Cuando yo he llegado a la Diputación y he hecho, lo primero que he hecho es interpelar al Ministerio de Justicia, al ministro, al Iván Lima, le he dicho, el 2013 ministro y 2014 y 2015 han pagado doble aguinaldo y, y los pueblos en situación de alta vulnerabilidad no han recibido ni un peso, habiendo plata para doble aguinaldo. Ahora que están raspando la olla, como dices, nunca van a tener presupuesto para que funcione la DIGEPIO. ¿Cómo es posible? Ahora no solamente eso, hay pues plata en el fondo indígena. Y ustedes como gobierno son 7 ministerios que están a cargo de eso y pueden cambiar ese decreto supremo que ha aprobado Evo Morales, que decía solo en 4 rubros se va a gastar esa plata. Es por qué no sacan de ahí para que funcione. No, no necesitan millones, porque esa DGPO tiene que hacer estudios de diagnóstico para ver cómo se puede intervenir y salvar, fortalecer, revitalizar los pueblos indígenas, para que no desaparezcan los urumurato. Pero no, no hay ministro, le dije. Y me dijo, y ha preguntado si yo era del MAS, porque como yo llevaba Poviera, no, no es del MAS. Entonces, le vamos a invitar para futuras reuniones. No sé si me va a invitar, porque los del MAS nunca me invitan a nada, pero usted quiero que sepan que ustedes van a ser los causantes de la tragedia de los pueblos indígenas, de la extinción de los pueblos indígenas, del exterminio. ¿Por qué este exterminio? Están exterminando en Popó, están exterminando en el norte amazónico. Los hermanos reciben toneladas de mercurio en sus ríos, ministro, y tienen que comer los pescados contaminados. Hasta eso no se sabía la sangre contaminada en el 2021. Entonces, ahí quedó y después creo que hicieron algunas cositas y saben que han destinado esas veces el ministerio, el DIGEPIO dependía del viceministerio de Justicia Indígena. El viceministro de Justicia Indígena era un impuesto por los interculturales. Y después ha funcionado la DIGEPIO, le han contratado al Iván Vascopé, que era del CEGIS, pero su amigo del Romero, ya, pero igual eran indigenistas. Él estaba tratando de hacer diagnóstico porque ya había presupuesto de 2 millones de bolivianos. Mediante decreto supremo con pompas y sonajas han sacado que el presidente Arce se preocupa de los indígenas. El Iván estaba haciendo esos diagnósticos y claro, toca la llaga pues de los chimanes, porque los chimanes quieren recuperar territorio allá por Yucumo. Inmediatamente le despiden al Iván y le ponen a otro intercultural. Y está así ahorita. ¿No? Ahorita está así, yo le he visto en la foto que ha salido con la Defensoría del Pueblo, seguro que Altote ahí está, y ese es el enemigo de los pueblos indígenas y es director de DIGEP. Así hacen. Es todas esas cosas podemos denunciar desde el ministerio, pero ¿por qué no denuncian estos pueblos? No dicen, y eso me da pena a mí, porque ellos saben, conocen. ¿No? Entonces, así es. Esa plata podía haber ido ahí, era justamente del fondo indígena que podían haber sacado para eso. Pero ¿qué hacen? Los quechuas, los aymaras, que somos mayoritarios, hacen negocio con el certificado de hablar quechua o aymara, ¿sí o no? 50 bolivianos si sabes hablar. Cada 3 años tenemos que presentar un certificado de idiomas actualizado, como al decir seguramente ya te has olvidado de hablar el idioma. Y si no hablas siempre, 450 bolivianos. Pagas y listo, te olvidas y vas a recuperar 3 meses, te dan tu certificado. Imagínate cada 3 años, miles de funcionarios públicos, cuánta plata entra al Instituto de Lenguas, IPELCE, mafia. Y los dirigentes, los chiquitis, también se han inventado cualquier caraba y le dicen, hermano, extendeme un certificado que hablo sirio, ¿no? ¿Cuánto? 100 pesitos. El dirigente, eso es pues la vulnerabilidad. Yo les digo, es un mañudo, no es mañudo. Es que ese hermano no tiene que comer. Ahí debe ir esa plata del fondo indígena. Ahí debería ir para trabajar proyectos de sostenibilidad, proyectos para que justamente tengan acceso a mejores condiciones de vida.
porque son pueblos en situación de contacto. No son como nosotros los aymaras, que aquí estamos de vuelta, pues estamos estudiando y hay doctorados, masterados, todo y hay en los aymaras, quechuas, guaraníes también han adelantado, los chiquitanos también, pero hay otros pueblos que no, los Eseja, por ejemplo, los chimanes, ¿no ven? Y hay así pueblos, los Sirionó, los Itonama, ¿y cómo los hacen? Entonces, es una barbaridad. El fondo indígena no ha cumplido con su función. Lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho es poner en más riesgo, en más peligro a los pueblos indígenas y para tapar toda eso, toda esa extinción de los pueblos, todo ese maltrato, violencia, preferido buscar palestra como al señor Aramayo, ¿no? Y ha preferido matarlo, en hacerlo aparecer el más corrupto, el más descuidado, el que tenía que hacer todo, ¿no? Y con eso encubrir estos delitos, o sea, dejar en la impunidad a todos, lavarse las manos, pero ¿quién es el poder, ese aparato grande? Porque la plata estaba pues en manos del tilín, no estaba en manos de los indígenas. Por lo menos decir, a ver, ¿cuántos, si son gobierno indígena, yo decir, a ver, en este país hay pueblos indígenas, tal, los paseños siempre se benefician más porque están cerquita al gobierno y cada día, y también por lo estratégico de que los aymaras se van a levantar, pero si les damos estitos van a estar calladitos, pero les dan, tienen todo. Pero estos hermanos, por ejemplo, cuando yo iba a su pueblo de la hermana Ruta Alipaz, de la Ruta Alipaz a su pueblo es lejísimo. Tienes que ir hasta Ruzenavaque, de Ruzenavaque tienes que pasar al frente por San Buenaventura, pasar el pueblo Tacana, meterte aquí, meterte allá, no sé en cuántas horas tienes que llegar hasta su pueblo de la Ruta Lipaz. Y el maestro me ha dicho a mí, ay, que me encontraba, habían sido un de caracollo, el maestro. Pero, y entonces, ¿qué idioma les enseñan ustedes aquí si son collos? No sé, pues así es, hermano. ¿Y cuánto gas en pasaje? Para llegar a La Paz yo necesito 1.000 bolivianos de ida y vuelta. Es casi medio sueldo, hermano. Así que aquí nomás nos quedamos, no podemos hacer compulsa, no podemos hacer nada, los indígenas salen poco. Entonces, ¿cómo van a venir desde ahí a tramitar su proyecto? Dejar de llevar entonces. Por eso yo creo que mucho se han aprovechado de estos recursos, la gente se ha maleado. Yo, según los mapeos que he hecho, La Paz, Santa Cruz, Potosí, pero Vitiche, es lugares donde están las mineras, eso han aprovechado, hasta césped sintético se han hecho hacer las mineras a nombre de pueblos indígenas. Puentes se han hecho hacer a nombre de pueblos indígenas las mineras para sacar su minera. Todo eso que no nos dejan fiscalizar. A mí me decían, hermana, 2 veces han sacado foto a tu auto, te vas a cuidar. Yo tenía que pasar volando, nomás que vamos a quedar en ese lugar. ¿No ve? Entonces, es así, no es fácil, pero ahora yo creo que en este gobierno sí puede haber mucha oportunidad para que se haga esas fiscalizaciones, eso hay que decir, tiene que hacerse. Entonces, creo que he hablado largo, ya no quiero hablar, ha habido esta historia, como te digo, cómo se ha tejido, ¿no? Cómo pensaban los hermanos. ¿Cuál era el objetivo mayor de este fondo indígena? Proyectos con pertinencia cultural, como se dice, para mujeres indígenas. No hay ni un proyecto para mujer indígena, pero las Bartolinas están firmando junto al alcalde pidiendo proyecto del fondo indígena. Sí, pero nunca las Bartolinas han dicho ya para las Bartolinas un proyecto para hacer mantas. O sea, no hay. Todo es riego, puentes, maquinaria y desarrollo productivo. La mayoría son colmenas, no sé qué cosas habían hecho. Pero así están. No hay uno para los indígenas, ni uno. Los alcaldes han hecho, a los dirigentes les llaman, les vamos a hacer aprobar este proyecto. Hay uno que me estaban diciendo, hay uno para criadero de miel de abeja en el pueblo Chimán, pero han hecho en la alcaldía, con no sé quiénes han hecho, y van a hacer, pero no es un proyecto que ha salido de su pueblo libremente. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo trabajaría con los SEJA, en este caso SEJA, y yo vivo, no sé cómo se llama, y yo vivo, algo así. Y yo vivo al frente de Navaja en San Buenaventura. Cuando yo he ido, he llevado juguetes, porque es la única forma que puedes llegar ahí. Los dirigentes están así nomás. Yo dije, voy a traer juguetes. También era mi intención, no era de mala fe, ¿no? Yo dije, voy a ir a esos pueblos que nunca llega un juguete, voy a llevar. Entonces yo me alisté pues con anticipación, harto juguete hemos llevado.
Te juro, hermano José Luis, niñas de 12 años, 13 años, con guaguitas, 14 años, ya tienen dos guaguitas. Y hemos ido con el Ronald es un jovencito de 23 años, abogado, muchos le conocen ya. Y al Ronald la vieja estaba jalando de todo lado del señor. ¿Y qué estaban haciendo? Yo me reí nomás, que estarán jugando, dije, ¿no? Entonces, ¿qué estaban haciendo? Le digo, llévate a esta niña, ya puede parir, así me han dicho. Y vos quedas muy asustado, pues. Y yo, ¿era en chiste o verdad? Verdad, verdad, hermano, así me han dicho, llévate a esta niña, así. Es ¿por qué hacen eso? Pues claro, así me pregunté, ya no quería decir nada, me gente con los juguetes, he dado panetones, todo derivado, pero todas las niñas tienen sus juguetes. Desde los 12, 13, 14 años tienen dos juguetes, la mayoría. Y es normal para ellos, no cocinan común, pero ves pues una pobreza muy extrema, ¿no? O sea, muchos dicen, pero no es pobreza Toribia, ellos quieren vivir así. ¿Y sabes quién me ha dicho eso? Una señora del Fondo de Desarrollo Indígena de América Latina y el Caribe que se llama Filial. Yo le comentaba, ¿qué proyectos están haciendo? Porque me han dicho que están haciendo proyectos para gestión indígena, gestión territorial indígena. Por favor, ¿en qué consiste? Le digo. En un encuentro así casual, ¿no? Me dijo, estamos haciendo tales pueblos, pero así he visto, pero les gusta esa vida, Tori. Así se sienten mejor. No, le dije, no es así, no es así. Entonces, ¿cómo también te ven, ¿no? Los indigenistas, que no, ¿cómo nos va a gustar esa vida? Entonces, así es, hermano. Entonces, yo, por ejemplo, como gobierno, si hubiera sido gobierno, hubiera dicho, aquí libremente hay que tomar decisiones, estos pueblos que digan, pero hay que hacer ese diagnóstico y el DIGEPIO tenía que hacer ese diagnóstico, no había dinero. Entonces, ¿te das cuenta cómo ha sido el abuso contra los pueblos indígenas? Realmente ha sido terrible. Eso es lo que tiene que dar cuenta y eso es lo que hay que investigar, lo que tienen que fiscalizar también los diputados, los senadores y también algunas instituciones que se van a sumar. Obviamente que sí se tiene que hacer justicia por el señor Aramayo, ¿no? Porque de él han documentado, me parece muy bien, excelente, pero también hay que ahora, pienso, hacer esos diagnósticos, ¿no? Ese estudio, si quieren, de cómo con este fondo indígena, son millones, millones, no es poca plata. Podían los pueblos indígenas estar en mejores condiciones, ¿no? Pero no es así. Solamente eso. Muchas gracias por darme tanto tiempo, hermano José Luis, pero quería decir algo. Tal vez me No, falta más, muchísimas pero gracias. Gracias a usted, hermana Toribia. Importantísimo estos datos porque la prensa, por las propias limitaciones, siempre da fragmentos de toda esta información, así que es importantísima más bien su palabra. Muchas gracias, hermana Toribia. Karen, ¿quisieras hacer algún comentario? Eh, em, sí, agradecer infinitamente tanto a, a Yolanda, no recuerdo el apellido, sí, Yolanda Herrera. Muchísimas gracias por la información actual que nos da respecto a Tariquía. Y a la hermana Toribia Alero, le quiero agradecer porque esto para mí constituye un testimonio que nos deja mucho para investigar y también para pensar. Aquello sobre todo que solemos comentar, José Luis, sobre la banalidad del mal, cómo personas que han podido hacer el bien, que han tenido recursos para hacer un trabajo no productivo, un trabajo de promoción y cuidado de las culturas originarias en el país, se han dedicado más bien a corromper desde arriba, desde el gobierno, a sus dirigentes y atemorizar a las personas con eso de que ellos también estaban participando. Realmente es terrible el daño que han hecho. Yo le agradezco mucho. Esto es algo para pensar muchísimo. Y a ti también, José Luis, te agradezco que me invites a poder escuchar de primera mano toda esta información. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karen, por acompañarnos en esto. Em,
Hermana Yolanda, quisiera añadir algo para ir terminando y cerrando este importantísimo conversatorio y quizás generando algo así como conclusiones de lo que hemos conversado, tanto la situación de Tariquía como el Fondo Indígena. Gracias, José Luis. Gracias, hermana Toribia. Todo lo que usted ha comentado nada más ha visibilizado una situación de neocolonialismo en nuestro pueblo. O sea, aún continúa esa mirada invasora y que a raíz de todo lo que ha ocurrido con el Fondio, nuevamente sectores, pueblos indígenas, lamentablemente van a ser calificados como si todos hubieran sido corruptos, como si todos hubieran incursionado, cuando se sabe que era una clase totalmente política, depredadora, un grupo de gente enajenada. Enajenada. He visto He visto directores, dirigentes antiguos que cuando nos encontramos me dice, hermana Yolanda, ya no son los mismos dirigentes. Para moverse cobran hasta lo mínimo. Ya no es Mm, esos dirigentes que antes se movían por convicción, por servicio. Ya eso ya no es, eso es un sueño. La gente hasta está robando. Y eso lo decían en la de las mm, comunidades campesinas que conozco en Tarija. Lo que me llega del Fondiu como activista de derechos humanos es que nuevamente puede otra vez vulnerarse los derechos. Y creo que es importante salir a la palestra mm, haciendo un par de aguas, señalando específicamente, ¿no? Que no es el movimiento indígena de tierras bajas, que no es el movimiento indígena de tierras altas, a pesar que alguien me dijo, ¿qué movimiento? Ya no hay movimientos, ya no hay, bueno, eso es lo que quieren, ¿no? Que se desaparezca toda esa fuerza que se tiene en el mundo indígena, tanto de tierras altas como de tierras bajas. Va a ser una lucha feroz para rescatar y poner a estos pueblos que han sido sometidos ahora desde adentro, maniobrados, manipulados, abusados. Va a ser un desafío, pero creo que es importante salir a la palestra para que no generalicen y no descalifiquen, porque va a venir hay una mirada así de criminalización y de judicialización de inocentes. Y en ese sentido, hermana Toribia es fundamental con su palabra, con su presencia para hacer frente a esto. Y en relación a Turquía, bueno, como activistas estamos al lado, acompañando esa lucha de nuestros comunarios y comunarias de Chiquiacá, en contacto permanente. Nos sentimos solos, eso queremos decirlo, no hay una reacción de más organizaciones. Entonces, pero aún así, la fuerza que ellos tienen es una fuerza admirable y es una fuerza que nosotros queremos respaldar. Quiero agradecer por la invitación para este conversatorio, que ha sido bastante interesante y que hemos podido plantear claramente cuáles son los derechos que se están vulnerando en el caso de Turquía. Y en el caso del Fondiu es justamente derechos vulnerados, el derecho al desarrollo y a la equidad, al debido proceso y a la protección también de defensores, porque he entendido que ha habido una compañera que no acuerdo bien el nombre, que también, igual que Marco Aramayo, ha sido arrinconada, ha sido eso quería preguntarle a Toribia si ella recordaba el nombre de esta señora que había denunciado que estaba viendo malos manejos en el fondo. Pero bueno, no solamente ha sido Marco Aramayo, ha habido otros que de manera muy silenciosa también han ido reclamando y bueno, han sido acallados. Así que muchas gracias por la entrevista, que tengan un buen día. Gracias. Gracias a usted, Yolanda, de verdad. Además, gracias por su trabajo de apoyo, de solidaridad con la gente de Tariquía. Este trabajo que también a usted le ha costado agresiones por apoyar
esta lucha tan justa. Igualmente, gracias a la hermana Toribia por la información amplia que nos ha brindado. Es importante tener todo este contexto del movimiento indígena, de los pueblos indígenas y de las políticas del gobierno. Creo que la conclusión básica es que desde diferentes ámbitos de agresión territorial, en el caso de Tariquía, y de corrupción a nivel del Fondioc, la política del gobierno ha sido la misma: anular al movimiento indígena, anular a sus líderes, encarcelarlos, vulnerar los derechos, y todo ello de la manera más impune posible. Y creo que esto es lo que corresponde también denunciar. Finalmente, hermana Toribia, quizás su mensaje final de, bueno, ¿y qué tendríamos que hacer de aquí en adelante? La denuncia es importante, pero creo que Ujú. no es suficiente. ¿Cómo es que tendríamos que plantearnos desde la sociedad civil frente a todas estas graves vulneraciones que hemos vivido durante 20 años? Leche de qué. A ver, mm, como dices, hermano José Luis, la denuncia no es importante, ¿no? Digo, la denuncia es importante, perdón, la denuncia es sumamente importante, pero ¿quiénes están denunciando ahorita? ¿No? Creo que el abogado que denuncia, ¿no? Es el señor León, ¿no? El León, después esta periodista que haya hecho mucho seguimiento al caso de Aramayo, me parece bien, pero yo digo fundamentalmente los que deberían haber denunciado son las organizaciones de pueblos indígenas, porque es a los pueblos indígenas que han que ha maltratado, ¿no? Engañado, que les ha, ¿cómo se llama? Utilizado. Que les ha utilizado, les ha Mm, engañado, ¿no? Ha sido toda una estafa que nos ha estafado y debería ser a los pueblos indígenas, pero como te digo, no lo van a hacer, porque esos dirigentes corruptos están ahí y ellos mm, les van a ir manipulando. Por eso, quizás, más que quizás, sería bueno hacer una red, ¿no? Una red de defensores de mm. derechos. Porque para mí me gustaría que esté la Ruta Lipaz, el Alex Vilca, el Adolfo Chávez también, por ejemplo, el Tata Félix Becerra también le puedo decir, así unos 20 escribir y firmar con algunas instituciones, como les decía, dar un lineamiento al gobierno, como quisiéramos nosotros que más que desarrollarse, o sea, ¿cómo- ¿a dónde tendría que llegarse con esto? ¿Cuál es el punto? ¿No? Y así yo creo que ya el gobierno hará, no hará, pero por lo menos tengamos presente esa memoria, cuánto, ¿no? Cuánto se ha abusado, cuánto se ha utilizado, instrumentalizado al indígena con estos recursos. Y dar lugar a que se hagan más investigaciones para que nunca más ocurra esto y que los gobiernos sepan que no nos dormimos, que no nos callamos y que va a haber siempre ojos en todo lado de que hemos hecho seguimiento a este caso. Porque de lo contrario va a acabar que en el León ha presentado, ¿no? El Pirín va a decir, ¿no? Han violado los procesos, o el debido proceso, que mi no sé qué, y ahí va a ser la historia como con Zapata, por decir. Pero si hacemos esto, haciendo seguimiento en grande, como 50 o 100 activistas, qué sé yo, pero podemos hacer un grupo primero, escribir ahí y decir, esto es lo que ha ocurrido, así quisiéramos que sea el final, qué sé yo, o el objetivo, o qué quisiéramos lograr con esas investigaciones, algo así. Eso yo creo que sí nos puede ayudar, porque hay que instar a que muchos más, aunque de manera así que sea anónima, puedan enviar denuncias. Porque no sé, hay cosas que han pasado, pues en Pando le han matado a un señor que ha hecho un criadero de chanchos, no sé si se acuerdan, se han matado por el dinero, se suplantaban, y bueno, estas cosas han pasado, pero el gobierno se reía, nunca ha habido investigación. Como ha dicho la hermana Yolanda, han muerto así varios, por eso, con todo el respeto, les digo, de Epifanio también me han dicho, sí, Epifanio era uno de los mejores líderes que tenía el CONAMA, que Epifanio Pacheco, pero me han dicho
Epifanio ha muerto casi en las mismas condiciones que Aramayo. A la Elvira Paz igual casi ya la estaban matando, de a poquito más moría la señora, porque tienen muchísima información. Posiblemente no logremos de ella, pero uno, habría que respaldar a la periodista, al abogado que están haciendo esto, ¿no? Otro, que sí, habemos cientos de defensores de derechos que no nos hemos callado, indígenas, no indígenas, para hacer seguimiento de este caso, y vamos a seguir haciendo seguimiento. Instamos a las comisiones de naciones indígenas, instamos a Defensoría del Pueblo en particular, estos que se sumen, o sea, que se constituyan también en parte denunciante. No puede quedar esto en la impunidad solamente Muy bien, agarrándole al señor este, ¿no? Entonces, eso más o menos es la gracias, idea, pero habría que hacer, nuevamente, gracias, estimado hermano José Luis, también Yolanda, que siempre estás muy gracias. predispuesta a compartir todo el trabajo que estás haciendo, todo lo que está ocurriendo allá en Tariquilla, y también a la compañera por Karen, el apoyo, ¿no? Porque siempre es un apoyo para estos activismos que realizamos y a veces nos encontramos solos y o solas, ¿no? Pero yo creo que esta red es muy importante, hermano José Luis, hay que fortalecerlo, pero ahora sería muy bueno que nos enfoquemos en este fondo indígena. eso es. Eso es. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo, Yolanda, Karen, Toribia, por este conversatorio, que lo vamos a difundir ampliamente. Bien, un dato último, el nombre que preguntaba es Elvira Parra, que fue la primera directora del Fondo Elvira Indígena. Parra, Daniel Eso es, Zapata y el Aramayo eran exacto. tres directores, Así sí. es. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias, hermano José Luis.